Bien, licenciado Eric, entonces nos estábamos remitiendo un poco a la historia de dónde nace esta situación, ¿verdad? Ya con Abraham. Sí, si es esta la conclusión o el elemento importante dentro de esta textura, ¿verdad? De esta textura bíblica, si es Abraham, ¿verdad? El padre de Isaac e Ismael, y que por ende entonces el judaísmo, luego los mahometanos islamistas y los cristianos o el cristianismo tienen un Dios en común, porque es un Dios en común, ¿sí? Le denominan de diferente forma, de repente Yahvé, Dios, nosotros acá, tenemos alguna textura. Yo lo que quiero es experimentar la esencia de esto. ¿Por qué entonces? Porque los judaicos pasan en continua pelea con sus hermanos. Y nosotros los cristianos o los cristianos de estos lugares, que somos cristianos, creemos que en Israel, en el actual, el que se dio en 1948, que este no es el mismo Israel de antes, este fue creado por la ONU en 1948, ¿verdad? Es como un espacio territorial diferente, ¿verdad? Es más, yo, en mi poca capacidad intelectual, si así lo podemos decir, entiendo que Jesús estuvo más entre los que hoy están en la franja de Gaza, ¿verdad? Entre aquellos palestinos que son los que más sufren. Entonces, ¿por qué estos que son hermanos gemelos se pelean tanto? Y nosotros los cristianos estamos como engañados a que pensamos que en Israel la mayoría de las personas son cristianas. Y estamos claros que no es así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos tan engañados nosotros acá, pensando en que allá en Israel la mayoría son cristianos? ¿O es que los católicos y los protestantes que manejan nuestra iglesia acá nos han mentido o nos han hecho una falacia de lo que sucede allá? Profesor Eric. Sí, muchas gracias, licenciado. Mire, una de las cosas que hay que dejar bien claro es lo siguiente. Cuando hacemos comparaciones con una iglesia versus otra, los fundadores de las otras religiones, cualquiera que sea esta, y cualquier religión que ha existido en la historia, fueron fundadas por hombres. Islam, ¿quién lo fundó? Mahoma. Judaísmo, Abraham, un patriarca, no cualquier hombre, un hombre de fe. Pero Jesucristo fundó su iglesia. ¿Y quién es Cristo? Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es lo que manifiesta la teología católica. Entonces, si el cristianismo está fundado en Jesucristo, siendo este Dios, es el sustrato, es la base de la fe. No así con otras religiones que fueron fundadas por hombres. Y vamos a decir, no por cualquier hombre, porque fe tenían, conocimiento tenían, iluminación quizás. Pero bueno, el gran hombre que nosotros conocemos a nivel de fe es el padre Abraham, patriarca amado y querido por los mismos judíos y los mismos islámicos. Lo adoran por la fe que él tenía. Pero Cristo es más que Abraham. Cristo Jesús es más que Abraham. Y si en Cristo Jesús está fundamentada la iglesia, la pregunta es, ¿cómo es que la iglesia ha cometido tantos errores, como ya lo manifestó el licenciado Rubén? ¿Cómo es que la iglesia se ha cometido barbaries o muchos errores, continúa existiendo? Lleva más de 2000 años. ¿Saben por qué? Porque los que la componemos somos humanos, no somos perfectos. El único perfecto se llama Jesucristo. Él le da perfección a la iglesia. Claro, somos perfectibles buscando la perfección. El único perfecto se llama Jesucristo. Pero la pregunta es, ni los papas, ni los obispos que han estado dentro de la iglesia la han podido destruir. ¿Cómo la va a destruir alguien que está afuera? Ni la iglesia que ha estado dentro, ni los encargados, los papas, los más de 270 papas que han, bueno, 250 fracción de papas que han existido en la historia, de Pedro hasta el Papa Francisco, la iglesia ha podido ser destruida. ¿Por qué? Porque no está fundamentada en los hombres. La iglesia está fundamentada en Jesucristo. Vuelvo y repito. Si vamos a hacer comparaciones entre una iglesia y otra, ¿de acuerdo? Ahora bien, la iglesia es pecadora, eso hay que tenerlo claro.
yo aprendí en primero de teología una clase que se llama teoría, introducción a la Biblia, lo siguiente: la iglesia es peregrina y en esa peregrinación se va transformando. No es una iglesia acabada. Y cuando usted tiene una mesa bien bonita, bien lijadita, bien bonita, ¿no? La iglesia no es acabada, la iglesia se va transformando, perfeccionando. Y ya el compañero Griffin evidenció errores de la iglesia, claro, en el geocentrismo. Yo recuerdo perfecto, ¿no? La iglesia tenía como palabra de Dios la teoría de Aristóteles y de Ptolomeo en el siglo II, siglo IV con Aristóteles, y que todos los planetas giraban en torno a la Tierra, y todas las predicciones esas, desde esa visión teocentrista, digamos así, podíamos explicar la Biblia. Pero más adelante, la ciencia avanzó con Copérnico, Galileo, Copérnico, ¿no? Donde ya no es el centro de la Tierra, es el heliocentrismo y el Sol como centro. Y la iglesia lo reconoció. Entonces, lo bonito de la iglesia es que reconoce sus errores y pide perdón. Difícil hubiese sido si la iglesia, sabiendo que falló en las cruzadas, en la época medieval, ustedes se acuerdan, ¿no?, cómo quemaban a la gente, ¿no? Las quemaban, porque eran las brujas, hechiceras, y cualquier persona que renegaba de la fe era como un blasfemo y lo quemaban, etcétera. Pero la iglesia ya desaprendió esas malas actitudes, porque el conocimiento va avanzando y la iglesia va teniendo conciencia de la ciencia. Por eso yo, como filósofo que soy, el único problema que yo le rebato a la iglesia es que la iglesia no acepta crítica. Y ahí estamos en graves problemas. Si la iglesia aceptara crítica en varios temas sensibles, sin perder el dogma, sin perder el sustrato de la fe, la iglesia pudiera avanzar mucho más. El gran problema es que la ciencia ha avanzado mucho más que la iglesia, porque la ciencia acepta la crítica. Y la iglesia en temas de dogma no acepta crítica, porque lo ve como algo dado, como algo que está ahí, y que si alguien lo tergiversa y lo contradice, es un renegado de la fe. Ese es un problema, porque habríamos que traer a colación qué temas pueden ser criticados y qué temas no. Como por ejemplo el tema de Jesucristo. Yo me acuerdo, Arrio, ¿se acuerda del arrianismo? Que era un hombre que decía que Jesucristo era un gran ser humano, hasta ahí, un hombre moralista, un hombre bonachón, excelente, pero que era Dios, no, eso no, que no tenía condición divina, que era un hombre normal, sí, buena gente, nada más, un hombre de fe, pero que no era Dios. Y eso, por eso ahí nacen los apologistas, acuérdense, ahí va a nacer, por ejemplo, Tertuliano, va a nacer San Agustín, Tomás de Aquino en la época medieval, grandes teólogos y filósofos apologistas defendiendo esas malas doctrinas que ponían en contradicción lo que la fe católica, la fe oficial, como es el iniciado, estaba argumentando en ese momento. Hoy por hoy decimos que Jesucristo no es un hombre cualquiera, es hombre porque se anonadó, bueno, Efesios, se rebajó, dejó su condición divina y vino al mundo para entendernos cómo es que nosotros vivimos acá, pero menos en el pecado. Era un hombre que sabía que venía, ¿no? Porque la voluntad de Jesús era hacer la voluntad del Padre, valga la redundancia, y vino a hacer la voluntad, murió en una cruz para salvarnos a nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema de los hermanos judíos? Que todavía no creen que Cristo ya vino. Ellos siguen esperando que venga el Señor, porque ellos tienen una visión de Cristo como un rey montado en un caballo, con su ejército, ¿no?, para aniquilar a todos sus enemigos. Claro, Roma esclavizó al pueblo de Israel. Decio, Diocleciano, Nerón, ¿verdad? Nerón fue un tipo psicópata, loco, que incendió en Roma y quemó muchos cristianos. Entonces, la iglesia ha sido perseguida con el paso del tiempo, pero aunque la iglesia ha sido perseguida con el paso del tiempo,
La sangre de los mártires ha hecho que la iglesia crezca aún más todavía, aún más. La sangre es semilla de cristianos, hemos aprendido nosotros en el lenguaje católico. Entonces, la iglesia ha sido perseguida. Claro, ya lo dijo el licenciado al inicio de este espacio. Constantino fue uno de los que oficializó, digamos así, ¿verdad?, el cristianismo como tal, con el edicto de Milán, ¿se acuerda? El edicto de Milán, donde pues, ningún cristiano puede ser atacado, sino respetado, claro, porque tenía que haber libertad religiosa en ese sentido. Concluyo diciendo, la iglesia no es perfecta, se va transformando y se va perfeccionando con el paso del tiempo. Ustedes han visto los diálogos que sostuvo el Papa, en ese momento cardenal Jorge Bergoglio, con un, ¿cómo se llama? Con un rabí judío, los dos hablando de manera muy amena, muy respetuosa. El Papa, bueno, el cardenal en ese momento respetó las posturas del rabino, el rabino respetó las posturas del Papa. Por eso hay una palabra que se llama ecumenismo. Ecumenismo. Hay que tener una visión ecuménica, es decir, una visión reconciliadora de la fe, no una división que huele a cisma, a división. Las divisiones, hay muchas en lo político, en lo social. No debería de haber una división religiosa, porque nosotros creemos en un solo ser superior que se llama Dios. Claro que cuando hablamos de Jesucristo ya hablamos de que Él viene del Padre. Bueno, hablamos de una teología distinta, ¿de acuerdo? Pero hay que tener una visión ecuménica de la fe. Significa una fe reconciliadora y no una fe dividida, porque dividido ya está el mundo, lo vamos a seguir dividiendo con posturas contrarias a la fe, ¿verdad? Y aquí no es subjetivo. No, Cristo no es de subjetividades. Cristo es real, es objetivo en sí mismo. Es un ser ontológico en sí mismo. Y Cristo existe, Él fundó la iglesia. Esa es la fe cristiana nuestra. Entonces, yo les invito a que reflexionemos. No es lo mismo que haya fundado el judaísmo Abraham, no es lo mismo que haya fundado Mahoma al islamismo, no es lo mismo que haya fundado Joseph a los santos de los últimos días, Los mormones, sí, sí. desde el de los mormones, a que Jesucristo, Él mismo, haya fundado su iglesia. Más de 2000 años. Y la iglesia todavía sigue trabajando con una sólida estructura papal. Nosotros tenemos, en ese sentido, papas, tenemos sínodos, tenemos cualquier cantidad de santos, tenemos N cantidad de patriarcas que se llaman padres de la fe, que profundizaron en temas teológicos, filosóficos como tal. Bueno, hay tantas cosas que decir, pero yo creo que yo me quedo con esa parte. No hay que enemistarnos por nada. Simplemente hay que creer en un Dios. Bien, Y eso es bien, Jesucristo. bien, licenciado Eric. Ya le paso la palabra al licenciado Griffin. Quiero recordarle a los televidentes versos ocultos de la Biblia escritos por el amigo, antes que todo amigo, luego conocedor de estos espacios, Rubén Andrés Griffin. Esa es la portada del libro, Versos ocultos de la Biblia. Ustedes lo pueden encontrar en librería Guaymuras, librería Navarro, librería San Antonio, o también de forma personal al teléfono 87 95 1206. 87 95 1206. El libro escrito por el hoy panelista licenciado Rubén Andrés Griffin. Comprar un libro ahora es bien complicado, ¿verdad? Es bien complicado porque la gente prefiere comprar la diaria. Una persona con posibilidades de ganar y 99 con posibilidades de perder, decimos, ¿verdad? Los que hacemos estadísticas y decimos, si en un partido de fútbol hay 3 resultados, mejor apueste a un partido de fútbol que tiene el 33.33% de probabilidades de ganar, ¿verdad? A la diaria que tiene, es efímero la posibilidad de ganar.
Y comprar libros es bien difícil, pero es bien difícil porque nosotros los hemos permitido, o ustedes lo han permitido, ustedes tienen conocimiento, se han desgastado en los procesos, entonces no permitamos que esto siga así, que cualquier personaje toma un micrófono y hace un chiste y entonces a ese le damos like y a ese lo vemos, aquel que habla tonterías, aquel que distorsiona el español, pero cuando queremos hablar de elementos básicos de textura y de conocimiento, entonces la gente se dispara y dice, bueno, ¿cuántos universitarios ustedes y yo no hemos visto que están en procesos de discusiones por un partido de fútbol, en lugar de entablar este tipo de debates, donde aquí no nos necesitamos y respetar para dar nuestras ideas? Ahora bien, con lo que dijo últimamente el profesor o el licenciado Eric, quiero decirle al licenciado Griffin, fíjese que me entra la duda, porque como yo soy el que menos conozco de todos en Honduras y en el mundo, soy el más efímero en conocimientos, y ustedes saben tanto, el licenciado Eric me acaba de decir algo que me impacta lo más recóndito de las pocas o de las muchas neuronas que ando de aquí. Me dice, Jesús funda el cristianismo. Entonces, me queda una nebulosa. Explíquenos algo de esto, licenciado Griff. Sí, bueno, eh, antes de todo, pues solo quería contestarle algo al licenciado Eric, licenciado en filosofía, antes de abordar la pregunta específica que usted me está haciendo. Eh, el licenciado Eric dice que la prueba de que la Iglesia Católica es verdadera es porque ha durado 2000 años y porque quien fundó la religión católica o la religión cristiana fue el propio Jesús. Eh, y dado que Jesús o Jesucristo se interpreta como el Hijo de Dios, o mejor dicho, Dios mismo vino a la tierra encarnado, se encarnó en la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, según la teología oficial, ¿verdad? Según la teología aceptada tanto por católicos como por protestantes. Bueno, yo le diría a Eric que eso no es prueba de que la iglesia haya durado 2000 años, a pesar de los ataques. Bueno, ataques tuvo, sí, al principio, como le digo, desde que empezó en Palestina, con la predicación de Pablo, y en Asia Menor, que ahora es Turquía, porque ahora conocemos como Turquía. En esos tiempos era parte del Imperio Romano y anduvo predicando Pablo. Tesalónica, en Éfeso, en la misma Roma. Pero, mire, esa no es prueba, porque vaya, yo podría decirle, el judaísmo es más viejo. El judaísmo tiene aproximadamente, bueno, según ellos tiene 6000 años de estar, porque ellos cuentan el tiempo desde Adán hasta la fecha. Pues si usted saca la cuenta en la Biblia por todos los años que se van dando, pues llegamos a un periodo de 6000 años. Entonces, bueno, quien lo fundó el judaísmo en realidad oficialmente fue Moisés, porque fue el que recibió la revelación de Dios y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Entonces Eric dice que, que Jesucristo lo fundó y que, que es superior a Abraham y a Moisés. Para los judíos no, o sea, es que siempre hay un punto de vista, siempre cada quien defiende su religión y le puede decir lo mejor de su religión. Por ejemplo, los judíos dicen que Moisés es el padre, repito, del judaísmo. Él en el libro de Éxodo, ahí el capítulo 20, recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y a partir de ahí, pues, podemos decir que empieza la religión judía. Antes de eso no había religión judía. Antes lo que había eran los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, José, ¿verdad?, que fue vendido como esclavo a Egipto. Pero ellos no tenían una religión, ellos hablaban solo de Jehová o Yahvé, podemos decir, pero no había una religión organizada como después de Moisés.
Pero cualquiera puede decir, pero recibió directamente. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como cualquiera habla con su amigo. Entonces ese privilegio no lo tiene cualquiera. Si hablamos de que era un hombre santo, si le creemos a la Biblia, entonces podemos decir que sí era un hombre, bueno, reconocido por los judíos como el padre del judaísmo. Ahora, si hablamos del Islam, sí, el Islam tiene menos años que el cristianismo. El Islam surgió 600 años después de Cristo. Fue Mahoma o Mohammed el que nos dio a conocer. Pero también Mahoma dice que él recibió la revelación del ángel Gabriel. O sea, sí es cierto eso. Para un cristiano va a decir que no, que eso es falso, que andaba drogado, que estaba loco. Bueno, cualquier cosa de esas puede decir. Despectivo, sí, despectivo. Porque como no es la religión de ellos, pero usted pregúntele a un musulmán, le va a decir que el hombre más santo que ha habido en la tierra se llama Mohammed, que ese es el nombre correcto, a Mohammed, no Mahoma. Mahoma ya es españolizado, castellanizado. Bueno, y eso es en cuanto a las religiones abrámicas. Pero si hablamos, por ejemplo, del hinduismo, el hinduismo, pues, los Vedas, los libros Vedas, que son la palabra de Dios para ellos, tienen 5.000 años de antigüedad. Entonces, y ellos creen que la religión hinduista fue fundada por Krishna. Y oiga bien las similitudes con Krishna y con Cristo. Krishna nació de una virgen. Krishna era Vishnu encarnado. O sea, Vishnu es una de las 3 personas de la Trinidad hindú. Está Brahma, Shiva y Vishnu. Entonces dicen ellos que Vishnu se encarnó en Yoda, en la madre de, que era virgen, por cierto, también. La madre de Krishna era virgen. Y Krishna también lo crucificaron y resucitó. Esas cosas no las conocemos mucho nosotros porque es una cultura muy lejos de acá, el hinduismo. Pero yo allí me he dedicado a estudiar y hay mucho paralelismo, no solo con Krishna. Jesús tiene paralelismos con Horus, dios egipcio que también nació de una virgen y murió al 3er día, resucitó al 3er día, murió, convertía el agua en vino, tenía 12 apóstoles. También hablamos de Mitra, dios Mitra, de los zoroastrianos, que también el dios Mitra dice que, bueno, hablamos de 600 años antes de Cristo, instauró lo que llaman ahora los cristianos la Santa Cena. Dios Mitra dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser salvo. Entonces, se cree que todas esas mitologías antiguas fueron, ¿cómo se llama?, integradas al cristianismo para que los pueblos paganos pudieran aceptar el cristianismo. Y así, ¿verdad?, sucesivamente. Por ejemplo, Buda también se dice que nació de una virgen. Y Buda, pues, no se dice que resucitó. Buda simplemente dicen que desencarnó. Y también lo tienen como un dios. Le pregunta a un budista, pues Buda es la máxima expresión de Dios. Aunque ellos no tienen un Dios personal, así como nosotros. Y hablan de un nirvana. Los hinduistas, como repito, para ellos Krishna es Dios. ¿Y qué más? Dicen, Dios fundó nuestra religión. Al igual que los cristianos dicen, Dios fundó el cristianismo. Pero como le digo, como solo hemos oído del cristianismo, pues creemos que solo eso existe, pero no, existe, hay muchos dioses, hay más de 3.000 dioses en el mundo. Bueno, sin contar con los millones de dioses que tiene el hinduismo. El hinduismo tiene un dios para cada cosa, pero los principales son esos 3, Brahma, Shiva y Vishnu. Entonces, pues podría decirse que cada quien exalza
pone en un pedestal al fundador de su religión. Porque aunque un cristiano le diga a un musulmán, mira, pero es que mi Dios, Cristo fundó el cristianismo y Cristo es Dios. Pero un musulmán le va a decir, no, no es Dios, era un profeta, Dios es Alá, Alá y Mahoma es el profeta. Es más, esa es la confesión de fe que tienen los musulmanes, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Pero bueno, con respecto a su pregunta, licenciado Cárdenas, sobre el origen de Cristo, usted me mencionaba de que si Cristo en realidad fundó el cristianismo, eso es lo que me preguntaba, parece. Sí, Jesús, porque me dice el licenciado Eric que Dios funda la religión cristiana, entonces cuando me habla de Dios, habla de Jesús, ¿verdad? El ser humano que pasa de la deidad al espacio de nosotros para ver el sufrimiento, ¿verdad? Y todo lo demás y pasar un proceso. Entonces, comprendo yo así, licenciado Eric, solo dígame si es correcta mi comprensión. Yo comprendo que usted me dice que Jesús funda el cristianismo y como Jesús es Dios, entonces Dios funda el cristianismo. Correcto. Esa es. Bueno, en parte creo que ya le contesté la pregunta, ¿va? Porque le acabo de mencionar que según la religión que esté, cada quien exalza al fundador como un Dios. Para mí que ningún Dios fundó ninguna religión. Para mí que sí han habido revelaciones. Podríamos hablar en otro momento de otro tema de los extraterrestres, pero no me quiero meter a eso porque estamos hablando de teología, no me quiero meter mucho a ese campo. Pero según mi criterio, según lo que he estudiado, como le digo, digamos a Cristo se le incorporaron muchas, digamos, historias de dioses antiguas. Ya mencioné a Horus, mencioné a Dionisio Baco, no mencioné a Dionisio, no lo había mencionado, pero también algunas historias de Dionisio también se pueden comparar con las de Jesús. Entonces, para mí que los seguidores de las religiones son los que deifican al fundador, son los que lo hacen que es un dios o un semidios o un gran profeta. Digamos, los judíos no llegan hasta ahí, ¿verdad? Los judíos a Moisés le dicen profeta y el profeta más grande que ha habido. Los musulmanes tampoco no llegan hasta ahí, los musulmanes a Mahoma lo consideran un profeta. Los cristianos sí, conforme a la teología y la Trinidad, a la doctrina de la Trinidad, pues dicen que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que esa palabra Trinidad no está en la Biblia, no se menciona nunca la palabra Trinidad. Y no está claro tampoco la enseñanza de la Trinidad. Mateo 28, está en Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero no está así como Trinidad, no dice la palabra. Hay una donde, mira, hay uno donde está en Primera de Juan que dice. Eso está en el Concilio de Trento. Ajá, por eso, los concilios son los que han oficializado eso. Digamos en Primera de Juan, que está en la Vulgata Latina, nada más hay un versículo que dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo. Estos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero eso solo está en la Vulgata Latina de San Jerónimo, porque ya en las versiones originales en griego no está. Bueno, entonces, como le digo, es cuestión de que cada religión ha ensalzado a su fundador y algunas religiones lo han nombrado Dios. La cuestión es que los humanos nos hemos enchivolado. Lo que estoy de acuerdo con el licenciado Eric es en el ecumenismo de la Iglesia Católica, en su pensamiento ecuménico, que el ecumenismo no es otra cosa que reconocer que las otras religiones también pretenden un fin. ¿Cuál es el fin de las otras religiones? Lo mismo que el cristianismo, el ser humano, ensalzar al ser humano, salvar al ser humano del materialismo,
Como dicen todas las religiones, dicen, trata a tu prójimo como te gustaría que fueras tú tratado. Entonces, todas las religiones tienen eso en común. Lo que pasa es que nos hemos enchivolado, ay, perdonando la palabra coloquial que usamos los hondureños, nos hemos enfrascado en esas discusiones teológicas, que si fue aquí, que si fue allá, que si era Dios, que si no era Dios, cuando en realidad todas las religiones pretenden ensalzar al ser humano, o sacarlo de su condición animal y que trascienda su parte espiritual. En eso, pues todas las religiones buscan ese fin, que se ha tergiversado el fin porque se han, como dice el licenciado Eric, y aquí termino porque no lo voy a hablar, como dice el licenciado Eric, que la Iglesia Católica ha cometido muchos errores, no solo la católica, todas las religiones, han habido guerras por religión. Entonces, en un momento dado, la religión ha servido para dividir al hombre, no para unirlo. Pero en la parte del ecumenismo, sí estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, porque ahí está reconociendo el Papa que también las otras religiones, no dice, la mía es la mejor. Si no aceptan mi religión, ustedes se van a perder, porque eso es lo que dicen los protestantes. ¿Verdad? Si no te haces evangélico, te vas a perder. Y no se trata de tener un nombre, yo soy aquí, yo soy allá, sino que trata de ser, como dijo el Dalai Lama, la mejor religión, dijo, el Dalai Lama es como el Papa de los budistas. Dijo, la mejor religión es ser buena persona. Bueno, y con esto concluyo para darle chance a mi colega, el licenciado Eric. Bien, licenciado Eric, le vamos a dar 3 minutos para que nos agregue lo que desea y además dé un mensaje final. Y luego le voy a pasar al licenciado Griffin. Estos temas se ahonda tanto en el espacio y redunda tanto en los que hemos leído que nos van aclarando más dudas y nos genera otra vez ese gusanito de seguir investigando, ¿verdad? Que es lo más importante. Vamos entonces, licenciado Eric, y más o menos 3 minutos todavía tenemos espacio. Correcto. Muchas gracias, licenciado. Hay una palabra que se llama historia de salvación. Dios idealizó, creó, planificó, estructuró una historia de salvación. Todos los seres humanos tenemos nuestra propia historia de salvación. Lo dicen los teólogos, no lo digo yo. El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Cristo, el acontecimiento de la cruz, el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. Cristo nació de una mujer, no cualquiera, de una mujer humana, pero con valores y principios. Dios, siendo Dios, porque amó tanto, dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca. No dice el que crea en Abraham, que crea en Mahoma, el que crea en quien Cristo no perezca, sino tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice acá el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías u uno de los profetas. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, etc., etc. Podemos argumentar desde la Biblia que Cristo es el enviado de Dios. Entonces, creo que aquí estamos en confusión. No podemos comparar los fundadores de otras religiones con Cristo. Ustedes se acuerdan de un episodio del Evangelio donde le dicen a Jesús, ¿y quién te crees que tú eres? ¿Acaso eres más que el padre Abraham?
yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo ya era. Antes de que Abraham existiera, él era Jesús. Era Dios, perdón. Ahí en teología se maneja una palabra que se llama consustancial. Dios Padre Creador es consustancial al Hijo. El Hijo es consustancial al Espíritu Santo. Significa que todos poseen la misma esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Mateo 28, ahí va a decir, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y recuérdenles que yo estaré con ustedes todos los días del mundo. Lógicamente, como dice el compañero, no está la palabra Trinidad en la Biblia. Fue el Concilio de Trento. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma esencia. Y son lo que le llamamos Trinidad. En ese sentido, ¿va? Lo que le llamamos Trinidad. Correcto. Concluyo diciendo, en la historia de salvación, era necesario que Jesucristo viniese al mundo a salvarnos. Si Jesucristo no hubiese venido al mundo, ¿quién iba a salvar? Abraham, Moisés, que dudó al final y vino y dejó a Josué de encargado. Mahoma murió y ni sabe qué instrucciones dejó a sus discípulos al final. Tuvo una confusión ahí. Sí, sí. Cristo Sí. Jesús dejó instrucciones precisas y se las dejó a los 12 apóstoles. Más adelante con San Pablo. Gracias. Bien, gracias, licenciado Eric. Fíjese que ya nos va el tiempo, licenciado Griffin. Un minuto así, solo para despedirnos. Vamos a continuar con estos temas en una próxima semana, pero se nos ha ido el tiempo. Un minuto, por favor. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias. Creo que fue un momento muy enriquecedor, muy ameno el que pasamos. Y estos temas pues son bien controversiales y también son bien ilustrativos. Entonces esperamos que tener otra oportunidad para poder ahondar en ellos y agradezco mucho la oportunidad. Un saludo para el licenciado Cárdenas, un saludo para el licenciado Eric y nos vemos en la próxima. Bien, agradezco licenciado Eric Porfirio Castro, licenciado Rubén Andrés Griffin, su asistencia. Este es un programa nuevo, es algo que estamos iniciando, pero que pensamos que va a llegar a muchas personas, gentes pensantes, que se den cuenta de que no podemos seguir permitiendo que la ignorancia nos domine y que no tratemos temas. Si los temas hay que tratarlos, hay que divulgarlos y buscar la conciencia de lo correcto. Y como lo han dicho ustedes dos, lo más importante de todo ser humano es tener al otro ser humano como estudio propio y que nos queramos, que saquemos todo lo mejor de nosotros para hacer una mejor sociedad. Les agradezco mucho. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo dónde usted esté viendo y en qué horario este programa.